Libro segundo de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Segunda Crónicas 30, 13 a 21. Dice así la palabra del Señor. Y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ácimos en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de perfumes y echáronlos en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y pusiéronse en su orden conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha apercibido su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. Señor, bendiga este pasaje, esta porción de su palabra tan preciosa, y ahora dejo lugar a nuestro hermano Hugo, que ha de tener la meditación en la escuela dominical. Buen día, hermanos. Realmente es muy precioso este pasaje que hemos leído. Quisiera agregar una lectura en el libro de Éxodo, un versículo, dos mejor dicho, en el libro de Éxodo, capítulo 40, Éxodo 40, verso 16 y 17, que nos dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y también algún versículo más, en el versículo 38 de este mismo capítulo, dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Como hemos dicho en alguna otra oportunidad, la Biblia no da todas las fechas de los eventos que relata, pero en muchos casos se observa con detalle, en algunos hasta la hora, no solamente la fecha, de ciertos eventos, o sea, da detalles con fecha de algunos eventos. Esto nos debe hacer pensar, a los que nos gusta leer la Biblia,
que por algo Dios lo ha dejado registrado. Es decir, que cuando aparece la fecha, tiene alguna razón Dios para registrarla. Si no, simplemente hace el relato y no dice, no nos entra en mayores detalles. Aquí nos dice que exactamente un año había pasado desde que Dios dio la orden a Moisés de celebrar la Pascua en Egipto, exactamente un año. En el libro de Éxodo también, capítulo 12, Dios le dice a Moisés, os será el principio de los meses, el mes de la Pascua. Y le da toda la ordenanza, o el seder, como se dice en hebreo, todo el orden que debía llevar esta fiesta para que los israelíes durante todas sus generaciones, hasta la venida del Mesías, celebrasen esto que simbolizaba justamente la venida del Mesías y su obra redentora y todo lo que conlleva la obra del Mesías para el mundo entero, no solo para Israel. Aquí tenemos un par de detalles en estos versos que hemos leído. Dice que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo, lo cual también debe hacer pensar en las características de este hombre, que era obediente a lo que Dios le mandaba y cumplía fielmente, como también dice la carta a los hebreos, fue fiel sobre toda su casa, es decir, un hombre que así como Dios lo mandaba, así lo realizaba. Nos habla de lo esforzado que era este hombre, porque si nosotros vemos justamente en estos libros escritos por él, muchas veces nos preguntamos cómo hacía para hacer tantas cosas, aún en un solo día, el desarrollo de sus actividades en un solo día. Verdaderamente un siervo de Dios esforzado, ilustre, único entre los hombres, Moisés. Y luego también nos dice que ese día, el día primero del primer mes, en el segundo año, es decir, un año después que habían salido de Egipto, ellos estaban al pie del monte Sinaí, habían construido el tabernáculo, que también es impresionante lo que hicieron en medio del desierto, construir un tabernáculo que tenía tareas de orfebrería, de carpintería, textiles, artesanías en metal, había curtiembre, teñido de las diferentes telas. Impresionante la cantidad de rubros, por así decirlo, que tuvo la construcción del tabernáculo, y ellos durante ese año, en medio del desierto del Sinaí, al pie de la montaña de Horeb o Sinaí, ellos construyeron este templo desarmable, desmontable, que se podía trasladar de un lugar a otro. Podríamos decir, es un templo peregrino, el tabernáculo, el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Y también debemos observar que cuando ellos salieron de Egipto, la nube, que era la manifestación diurna de la gloria de Dios, y la columna de fuego, que era la misma nube que se transformaba, por así decirlo, en columna de fuego o se dejaba ver a la noche, era la gloria de Dios, iba delante de ellos guiándolos y detrás de ellos, como cuando cruzan el Mar Rojo, defendiéndolos, interponiéndose entre los enemigos y ellos. Ahora, a partir de este día, el primer día del primer mes del año segundo, Dios hace un cambio muy grande en la manifestación de su gloria, porque la nube se posa, se pone, se mete dentro del tabernáculo y por supuesto sigue arriba, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, la manifestación de Dios sucedía exclusivamente en ese lugar que ellos habían construido por mandato de Dios, con lujo de detalles, porque, como digo, Moisés obedeció con lujo de detalles para construir ese lugar. Esto, como todos sabemos, los que leemos la palabra de Dios, el tabernáculo describe las virtudes del Mesías, las virtudes de Cristo. Cada detalle del tabernáculo nos habla de él.
Y este hecho concreto de que Dios, la gloria de Dios desciende y llena el tabernáculo al punto que no podía entrar nadie cuando Dios se manifestó ahí, y a partir de ahí Dios se manifestaba siempre ahí, nos hace recordar, por ejemplo, los textos del Salmo 40, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. También a los hebreos mismos, a los descendientes de estas personas, se les escribe una carta diciéndole, Dios en otro tiempo nos ha hablado a nuestros padres por los profetas, pero ahora Dios ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, también se puede decir, por el Hijo y en el Hijo. Ambas cosas significa por el Hijo en esa frase, lo cual significa que ver al Hijo ya nos transmite un mensaje divino, además de sus palabras. Entonces, podemos ver en esta simbología del tabernáculo cómo Dios se manifiesta en el Hijo, o se iba a manifestar siglos después en el Hijo, al cual, como dice también Hebreos, constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo. Es decir, que ya nos presenta este relato un cambio que simboliza el cambio que sucedió aquella noche en Belén, o mejor dicho, en la engendración, ¿no es cierto? Los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, en donde Dios se posó, le hizo sombra, dice Lucas, a una mujer llamada María, una virgen llamada María, y de ahí nació el Mesías, sobre el cual se manifiesta la gloria de Dios, teniendo muchos testimonios cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Dios nos ha hablado por el Hijo, y en el Hijo. Así que aquí vemos la figura de esto. Del tabernáculo, figura del Hijo, de Cristo, hecho hombre, de la humanidad que Dios adquirió y en la cual se manifestó cuando aparece, irrumpe en la historia Jesús, el Hijo de Dios. Pero podríamos pasar al libro de los Números, porque en el libro de los Números, sobre todo en los primeros 10 capítulos, también se nos da con lujo de detalles las fechas en las cuales sucedieron los eventos. Y como he dicho, esto no es así en toda la Biblia. Hay ciertos momentos en que Dios especifica lo que se debe hacer y cuándo. Por ejemplo, si vemos el libro de Números capítulo 1, nos dice, el comienzo de este libro, que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, que ya estaba erigido, en el primero del mes segundo, es decir, que Éxodo 40 nos habla del primero del mes primero. Y aquí Dios se manifiesta a Moisés un mes, exactamente un mes después, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, para que Moisés haga un censo de los príncipes de las tribus de Israel. Pero en el capítulo 9 de este mismo libro se nos relata un hecho que sucedió con anterioridad al capítulo 1. En el capítulo 9 de Números dice, habló Jehová a Moisés en el desierto, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua, e hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Esto también introduce, como introdujo un cambio del tabernáculo en la manifestación de la gloria de Dios, introduce no un cambio en la Pascua, sino una nueva visión de la Pascua. Porque la Pascua anterior, la primera en la historia que ellos celebraron, fue celebrada en Egipto y arriesgaban su vida
aquellos que no participaban de la Pascua, o mejor dicho, la vida de sus primogénitos. Es decir, la Pascua del año anterior había sido la Pascua real. Veré la sangre y pasaré de vosotros, les había dicho Dios. Si ellos no sacrificaban el cordero, primeramente, si no creían en la palabra de Dios a través de Moisés y no sacrificaban el cordero, sus primogénitos perecían. Es decir, que estaban poniendo su vida en peligro si no participaban y no creían. Pero esta Pascua tiene otra característica, es la Pascua recordatoria. Comienza oficialmente y por primera vez la Pascua recordatoria que ha venido celebrándose por la gracia de Dios hasta nuestros días. En la Pascua en la cual se recordaba el sacrificio del cordero, de los corderos, en la tierra de Egipto para la liberación, la redención del pueblo de Dios. Es decir, que aquí también comienza la recordación de la Pascua, que tiene como característica primera el ser obligatoria para todo israelita. No podían no participar ellos, dice en el versículo 13, número 9. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Es decir que, si bien era una Pascua recordatoria, tenía un peso, una importancia para Dios, y la debía tener para el pueblo, que también aquel que no participaba era cortado, era separado del pueblo. Dejaba de, como dice el Señor en el Nuevo Testamento, cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, tenle por étnico y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no está participando de los pactos de Dios, alguien que no está beneficiado por los pactos de Dios. Entonces aquí vemos que comienza en el mes primero la manifestación de Dios en el tabernáculo, lo cual, como digo, nos recuerda la manifestación de Dios en el Mesías, era una prefiguración. Y también la Pascua, que recordaba la salida de Egipto, una Pascua que se transforma ahora en una celebración simbólica de aquello que había sucedido, en una recordación. Ahora bien, en el capítulo 5 de Números, que como vemos está relatando este primer mes de las actividades luego de haber erigido e inaugurado el tabernáculo. En el capítulo 5 nos dice que Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. ¿Qué había sucedido ahí? Primeramente vamos a aclarar una cosa. La palabra echar en español y la palabra inmundo en nuestro idioma son palabras muy fuertes. Es decir, cuando una persona la echan de un lugar, no se está hablando bien de esa situación. Lo mismo cuando se dice que alguien es inmundo, tampoco se está hablando bien de la persona. Debemos entender esto, porque en el Antiguo Testamento se utilizan mucho estas palabras, pero no en el sentido que nosotros le damos ahora. Cuando habla de echar, Dios habla de trasladar hacia un lugar, es decir, de llevarlo de un punto a otro. No habla de desprecio, no habla de odio, no habla de fobia, ni nada de eso. La palabra shalach en hebreo significa simplemente trasladar de un lugar a otro. No tiene una implicancia como echar en español en nuestros días de, digamos, algo que uno se quiere sacar de encima porque no le gusta. Simplemente lo que se decía con estas personas es que estaban impuros ceremonialmente para participar de las fiestas de Dios, que, como digo, en pocos días se iba a celebrar, como hemos leído en el capítulo 9 de Números. Entonces, aquí se separa a tres clases de personas. Primero, los leprosos. Luego, los que padecen flujo de semen, lo cual significa que tienen una enfermedad, como si dijéramos ahora un tipo de enfermedad venérea,
y a todo contaminado sobre muerto. ¿Qué es un contaminado sobre muerto? Es una persona que ha estado en contacto con alguien muerto. Entonces esas tres clases de personas son trasladadas fuera del campamento o del real, como también se le llama, que a partir de este mes tenía como característica principal que se había erigido en el medio del campamento el tabernáculo y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Entonces todo el campamento estaba rodeando ese lugar. Todas las habitaciones de los hijos de Israel ordenadas por sus tribus estaban alrededor del tabernáculo. Entonces se hace sacar de en medio de ese campamento y se los pone a un costado fuera del real hasta estas tres clases de personas. ¿Por qué se hace eso? Podemos decir, la lepra y el flujo de semen era algo muy contagioso y también la contaminación que produce un muerto, ¿no? Si aquel que había tenido una desgracia en su familia había tenido que enterrar a un muerto, esa persona quedaba contaminada o quedaba impura para ser participante de las fiestas de Dios. ¿Pero por qué? También simbólicamente y espiritualmente, porque en estos tres casos se nos habla de la muerte y de la impureza y del pecado. Cualquier cosa que está en contacto con la muerte se pone aparte. Dios, vamos a decirlo así, Dios aborrece la muerte, al punto tal que por medio del profeta dice: oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción, oh sepulcro. Dios aborrece la muerte al punto tal que se hizo un hombre para venir a destruir aquel que tenía el imperio de la muerte y que tenía a toda la humanidad sujeta a servidumbre, para destruirlo y quitarle ese poder, para destruir la muerte misma. Oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, aquellos que estaban en contacto con la muerte o en riesgo de muerte debían ser puestos aparte y no podían participar de la fiesta de Dios. Volvamos al capítulo 9, hermanos, y el versículo 6. Hemos leído los primeros 5 versículos en donde Dios les ordena celebrar esta Pascua recordatoria exactamente un año después de la salida de Egipto. Pero ahora en el verso 6 aparece una situación que es muy interesante para que nosotros prestemos atención. Dice: hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, en el momento en que se les ordenó celebrar la Pascua. Y dijéronle a aquellos hombres: nosotros somos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? No tenemos la culpa, podríamos decir, decían estos hombres, que se nos haya muerto alguien y lo hayamos tenido que enterrar, y ahora estamos impedidos de participar, de ofrecer la ofrenda a Jehová en su tiempo. Tampoco tenía la culpa de su lepra los leprosos y tampoco tenía la culpa de su enfermedad, lo del flujo de semen. Pero estos hombres estaban sanos físicamente, pero habían tenido contacto con la muerte. Entonces vienen a Moisés ese mismo día, el día de la ordenanza, y Moisés, le dice el verso 8, Moisés le respondió: esperad y oiré qué mandará Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. Es decir, separa a esta gente de aquellos que tenían un problema físico de enfermedad, que se trataba de otra manera, porque si vemos el libro de Levítico, el capítulo 13 y 14, habla de la curación del leproso y continúa hablando de la curación de aquel que tenía flujo. Es decir, ahí se necesitaba un milagro. Como podemos ver en el Nuevo Testamento, el Señor sanando a los leprosos. Pero aquí se trataba de personas
que habían estado en contacto con lo inmundo, pero físicamente estaban bien. Entonces tenían una inmundicia o una impureza, recordemos el término bíblico de esta palabra, y no como se usan ahora. Tenían una impureza que los impedía tener comunión con el pueblo y presentarse delante de Dios. Estaban apartados y no podían entrar a la presencia de Dios, porque tenían contacto con la muerte. Entonces, Dios le dice, si estás en esa condición, que estuviste porque se fueron de viaje, o bien inmundo o impuro a causa de haber tocado un muerto, entonces hago a Jehová, versículo 11, número 9, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la harán, con cenceñas y hierbas amargas la comerán. Cenceñas son unas tortas finitas, tipo de hojaldre, así, como si dijéramos eso. Así se comía la Pascua, y hierbas amargas. Entonces, vemos que Dios a estas personas les hace celebrar la Pascua exactamente un mes después de la celebración original de la Pascua. Un mes después, había un grupo de personas en Israel que el día 14 del segundo mes sacrificaban la Pascua y recordaban su salida de Egipto. Tarde, pero dentro de la voluntad de Dios, porque Dios, ¿qué hacía con esto? Daba una segunda oportunidad a estas personas. Habían estado en contacto con la muerte, habían estado lejos. Dice luego en el verso 13 que hemos leído, si estaban bien, no estaban en contacto con la muerte y no estaban lejos y no celebraban la Pascua, eran cortados del pueblo, porque estaban pecando voluntariamente, despreciando esa recordación. Pero aquí había personas que estaban de vuelta, estaban regresando, porque habían estado en contacto con la muerte, o estaban de viaje, y se les da una segunda oportunidad de celebrar la Pascua en el día 14 y 15 del segundo mes, un mes exactamente después de la Pascua verdadera o de la Pascua original. Entonces, nos dice en el capítulo 10 de Números y verso 11, fíjense este detalle, por algo Dios da la fecha en estos libros. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se asó del tabernáculo del testimonio y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí y paró la nube en el desierto de Parán. Movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Fíjense este detalle. Dios los esperó a ellos para que celebraran la Pascua y luego movió el campamento, la nube se empezó a mover y ellos también empezaron a moverse detrás de la bandera de Judá, como dice el verso 14. Así que tenemos esta Pascua del segundo mes, que es una Pascua especial para aquellos que han estado en contacto con la muerte, para aquellos que han estado lejos, para aquellos que están de viaje y que no pudieron celebrar la Pascua por esa razón. Y voy a hacer un paréntesis acá, antes de pasar a Segunda Crónicas 30. En capítulo 9 de Números, verso 15, dice, y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia como de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego. Así era continuamente. Dios estaba permanentemente ahí, presente. Primeramente recordemos que el tabernáculo nos habla de Cristo, nos habla del Mesías y de la encarnación del Hijo. Así era continuamente. Según, versículo 17, según se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, así alojaban los hijos de Israel. Y después viene una descripción que parece repetitiva. Si la nube iba un día, los hijos de Israel iban un día.
Si paraba a la noche, paraban a la noche. Si movía de noche, movían a la noche. Es decir, como que es redundante. Pero ¿qué nos quiere decir este pasaje de Números 9? Así era continuamente. Lo que Dios mandaba, eso era lo que se hacía. Y yo pensé, cuando leía esto, en mi experiencia personal. Porque había veces, como dice el versículo 21, cuando era que la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado el día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Podía suceder que alguien dijera, otra vez, mover, cargar las cosas y arrancar de nuevo. Podía suceder que incomodara a alguno. Pero así era continuamente. La nube era la que los guiaba y la que decía si había que parar o había que avanzar. Qué lindo sería que en la vida de cada uno de nosotros así fuera continuamente. Y cada vez que Dios nos dice algo, nosotros lo obedecemos, o para detenernos o para caminar, pero siempre dentro de la voluntad de Dios. Así era continuamente. Linda frase para que recordemos hoy, que nos habla de la experiencia del pueblo y nos habla, por supuesto, de la enseñanza espiritual, porque estas cosas les acontecieron en figura para nosotros. Podemos transformarlo en una pregunta. ¿Así es continuamente en la vida de cada uno? ¿Así es en mi vida? Seguramente, en mi caso, voy a decir, ahora ya hablando personalmente, tantas veces he visto la nube lejos porque yo estoy detenido. O tantas veces he caminado adelante de la nube porque la nube estaba quieta y yo decidí salir. No es así en la experiencia de cada uno, muchas veces, no es así continuamente. Así que aquí tenemos una enseñanza con esa frase. Así era continuamente. Lo que Dios decía, eso se hacía. Linda experiencia, hermosa experiencia para la vida espiritual. Pero como hemos dicho, volviendo a la Pascua del segundo mes, la Pascua de los ausentes y la Pascua de los que estaban en contacto con la muerte, luego pasan los siglos, aparece un rey restaurador del pueblo de Israel que estaba completamente, habían abandonado, nos dice 2 Crónicas 29:6, que le dejaron, los hijos de Israel, apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová, le volvieron las espaldas, cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron perfume ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Entonces, Ezequías ordena en el primer día de su reinado que restauren el servicio y la adoración a Dios en el templo. Y envía a los levitas a hacerlo. Y miren lo que sucede. 2 Crónicas 29, versículo 16. Vamos a leer el 15 también. Discúlpeme que leamos tantos pasajes, pero esto hay que leerlo, no queda otra alternativa. 2 Crónicas 29:15. Estos juntaron a sus hermanos, hablando de los levitas, y santificáronse y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón. Y miren esto, aquí aparece otra fecha. Comenzaron a santificar el primero del mes primero. Este os será principio de meses. El primero del mes primero, el mes de la Pascua. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová. O sea, era una tarea de limpieza muy grande que tenían que hacer, porque estaba abandonado el templo de Dios, el templo que construyó Salomón, que era de la misma forma que el tabernáculo, pero en piedra, no se podía mover. Y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero acabaron. Luego dice el 20, levantándose de mañana, es decir, el día 17, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y ofrecieron sacrificio. ¿Qué pasó?
no pudieron celebrar la Pascua porque el templo estaba sucio y entonces tuvieron que limpiar y se pasaron de la fecha y terminaron el día 16. Cuando el templo estaba limpio, el día 17, se ofreció un nuevo sacrificio a Dios. No olvidemos la fecha, hermano, porque esto coincide absolutamente con la Pascua en donde murió y resucitó el Señor Jesús. El Señor murió en la fecha de Pascua y 3 días y 3 noches después el Señor resucitó, el primer día de la semana. Y aquí sucede exactamente como hemos leído, 3 días después de la Pascua se ofreció un nuevo sacrificio, levantándose de mañana, 3 días y 3 noches después de la Pascua, de mañana resucitó el Señor Jesús. Y aquí Ezequías dice, levantándose de mañana al tercer día, después que deberían haber celebrado la Pascua, y no lo hicieron porque el templo estaba sucio, levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Pero la fecha ya estaba pasada de la Pascua, no habían celebrado la Pascua, estaban en falta delante de Dios. A pesar de que habían limpiado el templo, la Pascua no se había celebrado. Entonces, este capítulo que leímos, el capítulo 30 de Crónicas, nos habla de la decisión de tomar aquel mandato de Moisés con respecto a los que estaban en contacto con la muerte y a los que estaban ausentes y aplicarlos a una nueva experiencia que tiene este pueblo cuando se vuelve a Dios, limpia el templo y Dios le da una segunda oportunidad. Y nos dice que en el versículo 13, segunda Crónicas 30, que hemos leído, juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ácimos en el mes segundo. Una vasta reunión. La Pascua de la segunda oportunidad. No es la Pascua de Egipto, no es la Pascua de Sinaí, es la Pascua de la segunda oportunidad. Fíjense, si han prestado atención a la lectura, que dice el verso 15, sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo. La Pascua se sacrificaba en el mes primero. Esta es la segunda Pascua de la segunda oportunidad, la Pascua de aquel que no está santificado, y Dios le permite otra oportunidad para recomenzar y arreglar sus cuentas con el Señor. Esta Pascua segunda del segundo mes me habla a mí que cuántas veces he llegado tarde, cuántas veces he estado ausente. Y el Señor dice, bien, como hizo con aquellos israelíes, los esperó. Después que celebraron la Pascua, la nube se empezó a mover. Los esperó un mes para que ellos pudieran santificarse y apartarse del mal. Segunda Crónicas 30:15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza, porque ellos no habían estado ausentes ni en contacto con muertos. Era un desastre, habían abandonado todo y ahora venían con vergüenza, pero lo hacían porque Dios les estaba dando una segunda oportunidad. La Pascua del mes segundo no la pudieron hacer el primero porque estaban limpiando el santuario, y ahora esta Pascua del mes segundo les da la oportunidad de estar a cuenta con Dios. El Señor estuvo limpiando el santuario y el día 17 ofreció un nuevo sacrificio. Se presentó delante del Padre y ofreció un nuevo sacrificio. Y ahora nosotros empezamos a participar de estas recordaciones, aprovechando, por así decirlo, beneficiándonos con aquella obra que hizo el Señor. Y venimos aquí con vergüenza a sacrificar, porque hemos estado ausentes, no porque estábamos de viaje, no porque estábamos impedidos de alguna manera, por eso estamos con vergüenza, sino porque quizá alguno de nosotros está apartado. Se santificaron con vergüenza
dice el versículo 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado, para santificarlos a Jehová. Una Pascua que los santificaba, los apartaba. Versículo 18, una gran multitud del pueblo, dice, no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ello, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón. Aquí Dios no estaba mirando a la ceremonia, aquí Dios estaba mirando el corazón. Y Ezequías, que es figura de Cristo, porque también forma parte de la tribu de Judá, de la línea de David, Ezequías, que está siendo aquí una figura de Cristo, intercede por ellos, porque ve su corazón, ha percibido su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, ya no al pueblo. Si no hubiera oído, se morían todos, porque estaban participando indignamente. Ahora bien, esto para mi vida tiene una significación súper importante, porque Dios me da una segunda oportunidad, y aquello no era que accidentalmente no estaban. Se santificaron con vergüenza, porque deberían estar santificados, y no estaban apartados. Habían abandonado el templo, como dice el capítulo anterior. Y aquí Dios les presenta esta segunda oportunidad que ellos saben aprovechar. Y dice el verso 21, así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días, que era simultánea con la Pascua. Con grande gozo y alababan a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. ¿Por qué? Porque habían arreglado sus cuentas con el Señor, y a pesar de los defectos que tuvo esa Pascua, Dios la aceptó porque habían apercibido su corazón para buscar a Dios. Versículo 27, al final de 2 Crónicas 30. Levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. El Señor bendijo eso, a pesar de los defectos que tenía, porque había un corazón sincero que se volvía a Dios. Y el Señor nos habla en el Nuevo Testamento del arrepentimiento, de volverse a Dios, de abandonar las cosas viejas, de que pasen las cosas viejas y empezar de nuevo con Dios. Señor, de las segundas oportunidades, aquí estoy otra vez, podríamos decir. Aquí vengo, Señor, porque me estás ofreciendo una Pascua que tiene validez perpetua y eterna, porque es la Pascua del Mesías, aquel que murió por mí, para limpiarnos, para santificarnos. Y yo quizá no estoy santificado, quizá me falta, pero el Señor me está dando la oportunidad de volver y de alegrarme y de celebrar, porque el Señor desde el cielo se está agradando con aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. Si no voy al Señor y acepto esta gracia de Dios de la segunda oportunidad, puedo llegar a ser cortado, como decía Moisés en la antigüedad. Pero aquí tenemos una oportunidad. Si he estado separado del Señor, si he estado fuera de la comunión con Cristo, si he estado apartado del campamento, como sucedía con aquellos en la época de Moisés, Dios me da esa segunda oportunidad, la Pascua del segundo mes, que esta gente aprovecha ese mandato de Dios, hace base en esa palabra y ese mandamiento de Dios para aplicarlo a su experiencia personal y así arreglar sus cuentas con Dios. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué voy a hacer? Si veo estas cosas registradas en su palabra, no puedo esperar para apercibir mi corazón y buscar a Dios.
sabiendo que voy a ser recibido con misericordia y la oración va a ser escuchada en su santuario, en el cielo, en la presencia misma del Señor. Quiere el Señor recordarnos todas estas enseñanzas, hermanos, y que no dejemos pasar la oportunidad de estar en comunión con el Señor, de acercarnos a Él, sabiendo que Él es propicio a los pecadores, que Él simpatiza con aquel que arrepentido apercibe su corazón para buscar a Dios y vuelve al redil, vuelve al campamento, vuelve a la fiesta, aunque sea en el segundo mes, aunque sea en el segundo mes. Dios los esperó. Después que celebraron la Pascua en el segundo mes, en la época de Moisés, ahí la nube empezó a moverse. Dios está esperando ahora también, para que alguno de nosotros quizá vuelva al Señor, arrepentido, y aperciba su corazón para buscar a Dios. Que el Señor quiera bendecirnos, hermanos. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Y yo pensaba también que justo, ¿no?, que el hermano habló de esto, de la segunda oportunidad en la Pascua del Señor, y también nosotros justamente hoy vamos a participar de la Cena del Señor, lo cual nos habla del corazón de Dios, compasivo y misericordioso, longánime, que nos espera para que nosotros, como decía el hermano, nos arrepintamos y volvamos a Él. Y también pensaba en el último versículo, el anteúltimo versículo de 1 Corintios 11, 23, que nosotros leemos siempre para la Cena del Señor, que dice: así que, hermanos míos, cuando juntáis a comer, esperaos unos a otros. No debemos olvidar que la Cena del Señor también, además de ser una demostración de la misericordia de Dios, y que siempre nos da la oportunidad de volvernos a Él y estar en comunión con Él, también nos habla de la comunión entre nosotros, de que así como el Señor nos espera a nosotros para que volvamos a Él, siempre nosotros debemos esperarnos entre nosotros unos a otros, procurando que cada uno de nosotros pueda estar en comunión con el Señor. Así que pensaba en este versículo, ¿no?, el 33, de este pasaje que siempre leemos, y yo siempre que deberíamos leerlo también, porque nos habla no solo de la comunión con el Señor, sino la comunión entre nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y ahora nuestro hermano Carlos va a participar, va a presidir la participación de la Cena del Señor. Bien, hermano, como ya lo anunció nuestro hermano Di Santo, vamos a participar de la Cena del Señor, agradeciendo al Señor por poder tener esta bendición, ¿no es cierto?, de que hace tanto tiempo que no podíamos hacerlo, o que habíamos dejado de hacerlo por estas cuestiones que ya conocemos, pero rogando al Señor que al comenzar nuevamente a participar de los símbolos podamos ser bendecidos de Él, y que esta bendición también alcance a cada uno de los miembros, rogando también que pronto podamos hacerlo en comunión, en presencia, en su casa de oración. Hermanos, vamos a participar de los símbolos. Vamos a leer en primer lugar la porción de la palabra que se encuentra en 1 Corintios 11. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 33. Hemos pedido a nuestro hermano que leyéramos un poquito más de lo que leemos normalmente. Versículos 23 al 33. Participamos cada uno en nuestros hogares de la lectura de esta palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Quiera el Señor bendecir esta porción de su palabra. Y hermanos, voy a pedir que por favor abran las cámaras para así sentirnos más en comunión, ¿eh? Aunque sea por medio de la pantalla. Un hermano, una hermana puede dar gracias en primer lugar por el pan.